Hola, un gran saludo para todos. Mi nombre es John Ballén y el objetivo de este video es poder exponer el análisis de datos realizado a la base escogida. Pero antes de ello, cabe resaltar que la base de datos actual no fue la que inicialmente se había determinado. Y esto, después de analizar todo a fondo y a profundidad lo que vimos en las clases y también en el material del curso, me vi en la necesidad de cambiarla por una base de datos de mayor profundidad, con mayor cantidad de variables que me permitiera hacer esa correlación y que de esta manera pudiera facilitar la interpretación y la construcción de las respuestas a las preguntas inicialmente planteadas. La nueva base de datos seleccionada es sobre el análisis de la extorsión en el departamento del Valle del Cauca presentado para el año 2022. Se escoge esta base de datos teniendo en cuenta que es de origen oficial y público y su fuente son datos abiertos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, publicada el 20 de abril del 2024. Este conjunto de datos lo conforman 1.021 filas y 8 columnas para un total de 8.161 datos y trata sobre los casos de extorsión que se registraron en el año 2022 en el departamento del Valle del Cauca, detallando municipio, tipo de extorsión, género de las personas afectadas, mes y su grupo de edad, permitiendo de alguna manera unir estos datos y llevarnos a cuestionar lo siguiente o a plantear las siguientes preguntas. ¿Cuál es la real afectación en el departamento? ¿Todos los municipios se comportan de la misma manera? ¿Son los hombres o son las mujeres los que representan y se afectan más en el caso de las extorsiones? Después de analizar la información contenida en la base de datos y la relación que existe entre las variables, se logra identificar primero que la extorsión de tipo directa representa casi la mitad de la modalidad usada para este tipo de hecho, con un 44%. Seguido de la llamada telefónica con un 38% y aunque no es la más usada, las redes sociales ocupan el tercer lugar con el 9%, que son en total 92 casos y con especial cuidado porque viene creciendo mes a mes en el año 2022. Dentro de las menos usadas encontramos la carta extorsiva. Además de la base de datos, podemos extraer que los municipios más afectados son Cali con el 31%, Buenaventura con un 23% de participación y Tuluá con un 13%, concentrando solamente en estos tres municipios el 67% de los casos de extorsión presentados en el departamento. Son los hombres quienes más expuestos están a la extorsión en el departamento del Valle del Cauca y se mantiene un comportamiento similar en los diferentes tipos de extorsión. La carta directa tiene un 67% donde los afectados son los hombres. En llamada telefónica se presenta el mismo comportamiento, alrededor del 65 o 67% son hombres, mientras que en redes sociales sube un 10%, teniendo los hombres con un 77% de los casos de extorsión presentados por este tipo de medio. Después de presentar este tipo de análisis y correlaciones de variables, podemos empezar a ver que en conclusión son las cartas directas las que mayor uso tienen con mecanismos de extorsión en el departamento, pero se debe tener un especial cuidado con el 9% que representan las redes sociales, hacer un seguimiento ya que empezó pesando un 7% en el mes de enero y terminó con un 14% para el mes de diciembre, creciendo prácticamente el doble durante el año. Hay que dar especial foco a los tres municipios donde está concentrada la modalidad de extorsión. Allí es donde se deben concentrar inicialmente todos los esfuerzos, ya que cualquier tipo de impacto contundente reduce los casos exponencialmente y además de seguro arrojará buenas prácticas para aplicar en los otros municipios restantes. Aunque son los hombres quienes más expuestos están a la extorsión, es importante revisar que en el mes de enero tenían un 78% de participación los hombres, a lo presentado en el mes de diciembre, donde bajan un 10%, quedando con un 68%. Si bien hay que generar una alerta en los hombres y trabajar en especial cuidado allí, no se debe descuidar el fenómeno de incremento en el caso de la extorsión para mujeres que viene creciendo desde mayo del 2022. De antemano les agradezco por haber estado este espacio acá y por haber analizado junto conmigo la base de datos de la extorsión en el Valle del Cauca para el año 2022.